Aliados estratégicos. Seguimos en este programazo del día de hoy, lunes 15 de agosto 2022. Bueno, se acaba de parar la gente de Cromática, excelentes noticias. Nuestra amiga Claudia Salcedo, como siempre, consecuente con nuestras invitaciones, pero siempre vienen con novedades, con primicias, con movimientos, con expansión. Y ya lo podrán disfrutar pronto en nuestro canal de YouTube, debe estar bien breve. Al final de esta semana ya lo podrán tener allí para que lo vean en la comodidad de su hogar. ¿Ok? Y no seguimos acá, no nos detenemos, sino que ahora vamos por más. Y tenemos nada más y nada menos que a un amigo, Alfonso Riera, de verdad, una de las personas pioneras en esta movida de las franquicias en Venezuela y que hizo tanto, no de ahora, sino toda la vida, creo yo, Alfonso, que siempre has estado en esto, por no decir más porque revelamos edades, pero que ha estado metido en esta movida desde toda su vida, según yo lo recuerdo. Y los pioneros, repito, en este movimiento de la consultoría e incluso en Profranquicia, fundador también de la Cámara Venezolana de Franquicia y que tiene su marca, su firma, que ya está expandida, internacionalizada, Front Consulting International en Venezuela, Front Consulting Group, y que definitivamente está llevando el nombre de Venezuela y el know-how de franquicia a todos los confines del planeta, porque nos consta, lo seguimos y por eso está el día de hoy acá. Bienvenido, Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Gracias, qué gusto estar contigo, además, no solamente porque nos vincula a este mundo apasionante de la franquicia, sino la amistad. Recuerdo inclusive, tú me corregirás, Argenis, pero estando tú comenzando el programa, me hiciste una muy cordial invitación en uno de los primeros. Yo no sé si fue el primero o de los primeros, pero ya eso hace una agüita debajo del puente, ¿no? Así Sí. que qué gusto volver a estar aquí. Sí, estuviste cuando arrancamos en Radio Comunidad, allá con Elías Santana, y el primer programa que hicimos acá en Teneo Radio con Rafael Casela, también estuviste tú. Estuvo Plumros, nunca lo olvidaré, estuvo Plumros, Mariela Lander, estuvo Carlos Durán, y estuviste tú, pues, o sea, para mí eran 3 invitados de lujo que debían estar en esa segunda etapa de nuestro programa. Y mira, aquí estás nuevamente hoy, ¿vale? Como es la vida. Qué bueno, pero cuéntanos, ¿cómo es eso de que la franquicia a nivel mundial es el negocio por excelencia y que definitivamente es inclusivo? Bueno, Argenis, fíjate que lo conoces bien, pero nos ha tocado. Fíjate que este tema de los negocios o de los esquemas innovadores, como es la franquicia, reposa en una premisa incómodamente apasionante. Y esa premisa es que quien no conoce no participa. Por eso nos hemos dado a la tarea de que se conozca cada vez más y en los confines de la humanidad, partiendo por nuestro territorio que es Venezuela y Latinoamérica. Por eso estamos llamados a ser unos evangelizadores, Argenis, y tú también lo has sido, fíjate. Yo recuerdo que en el año 98, y podemos decir las edades perfectamente, lo creamos en el 98. Es verdad, chico. Ya vamos a casi 25 años, pero cuando comenzamos todo esto, era deletreando la palabra, Argenis, franquicia. ¿Qué era una franquicia? La primera feria que hicimos, recuerdo que la labor de los participantes era comercial y académica, porque más del 60-70% de la gente llegaba a preguntar qué era una franquicia. Así que esa fue la tarea, una tarea apasionante, repito, porque se mezcla lo profesional con lo académico, con lo gremial, porque el ecosistema había que activarlo de alguna manera. Por eso abrimos oficinas aquí en Venezuela, la dinámica fue muy activa, muy prolífera. Recuerda que en Venezuela pasamos de tener en los años 98 unas 60 empresas franquiciantes, 97, 96, a tener más de 300 empresas franquiciantes en un lapso que no llevó una década. O sea, el crecimiento fue exponencial. Y eso también nos dimos cuenta de que pasaba en otros territorios que tenían la virginidad de la Venezuela cuando comenzamos. Por eso un rayito de luz nos iluminó para atender esos territorios. Y así abrimos la oficina de República Dominicana, que se dice pronto, pero hace ya 21 años. Wow. Luego abrimos Perú hace 17 años. Luego abrimos Ecuador, luego abrimos Puerto Rico, luego abrimos El Salvador, luego abrimos Panamá recientemente, pero esas son las oficinas directas que llamamos. Okay. ¿Atendiendo qué? Atendiendo la consultoría de expansión de negocios y la aplicabilidad de los esquemas asociativos. Lo que pasa es que la franquicia Argenis es el esquema asociativo más conocido del mundo, por eso nos emblematiza como consultores de franquicia, pero somos eso y más. Pero veníamos relacionándonos en bilateral con consultoras de otros países donde no tenemos directo, Argentina, México, España, y hace 10 años decidimos conformar la primera red de firmas consultoras de expansión de negocios y de franquicia,
Lo que confunde, pero aclaro con mucha humildad y franqueza, es que a la red, por decisión unánime, se le decidió dar el nombre de nuestra firma. Por eso la red se llama Front Consulting International, hoy día compuesta por 25 oficinas de mucho nivel, 25 amigos primero que nada, entre ellas las 7 nuestras, pero el resto de oficinas, algunas más antiguas que nosotros, y todos de alguna manera remando, colaborando, intercambiando conocimiento, negocios también, en pro de estos modelos a nivel iberoamericano. O sea, que has predicado con el ejemplo, ¿no? Expansión también llevado a la propia organización, a la propia firma de consultoría, y es lo que has replicado magistralmente, ¿correcto? Sí, fíjate que de hecho no solamente las alianzas de las firmas miembros que no son front, pero es que las oficinas que son front son franquicias, Argeni. Tal cual. Son franquicias, porque en el fondo no éramos quienes para llevar este verbo, que había que tocar hilos muy particulares, mediáticos, gubernamentales, financieros, había que tener un socio local. Entonces, de allí la valía de haber encontrado socios locales que hubiesen creído en el proyecto, por supuesto, y asumido como plan de vida estas oficinas, estas firmas. Porque básicamente nuestra idea es emblematizar el que esa persona sea referente del sector y que detone los hilos conductores para que el ecosistema en cada uno de los países se vaya forjando. Y tú me preguntabas algo importante, ¿por qué la franquicia es el negocio del milenio? ¿Por qué es el negocio más inclusivo o incluyente? Porque lo es, Argenis, porque recuerda que una franquicia es un empresario que no se guardó el secreto, que era lo tradicional. El corporativismo básicamente hacía un flanqueo para no dejar entrar a nadie a la empresa, y los vasoconductores eran con 2 elementos, ofreciendo empleo por un lado y ofreciendo productos o servicios por otro lado. Pero el esquema de franquicia es el único esquema basado en seleccionar a la persona adecuada de la sociedad que quiere también emprender, que quiere surgir, y ayudarlo a ser exitoso. Ese pequeño detalle trasciende o hace trascendental la franquicia, porque es el único modelo empresarial basado en que la ayuda a otro es el negocio. Porque en la medida en que a tu franquiciado le vaya mejor, a Casa Matriz también le va mejor. Entonces reposa sobre una premisa que nos apasiona: empresarios forjando empresarios. Super emprendimiento, leí una vez. O sea, que iba mucho más allá del emprendimiento normal. Sí. Alfonso, bueno, repito, toda la vida te he conocido en esto, liderando la movida empresarial, emprendimiento asistido venezolano, le hace franquicia. Y mira todo lo que has hecho. Pero ¿qué más está faltando en ese portafolio, en esa ficha de Alfonso Riera que hasta ahora no se haya hecho? Me estoy adelantando a las preguntas finales, pero no puedo dejar de hacerlas en este momento. No, fíjate que los retos son muchos. Yo creo que las realidades y los logros han sido fabulosos porque, a ver, el proyecto nuestro no lo vimos como nacional. Comenzó siendo nacional, pero después le dimos un carácter regional. Y comenzamos de alguna manera vía del Caribe, países andinos, hasta que nos dimos cuenta que la homologación de las sociedades latinoamericanas es mucho más de lo que creemos. Compartimos misma historia, compartimos mismo idioma, religión, patrones de consumo. Patrones de consumo, cultura, y había que verlo de manera global. Fíjate que Latinoamérica, individualmente hablando, bueno, son países que algunos son más grandes y pequeños, pero la globalidad de la región, oye, nos llega a 600 millones de habitantes, más de 40 ciudades que superan el 1.000.000 de habitantes. ¿Y por qué no? A ver, Argeni, las franquicias americanas fueron obviamente aleccionadoras, fueron maestras y son conquistadoras de mercado naturalmente. Pero los grados de componente de las franquicias particularmente americanas presentes en nuestra región es sumamente alto. Por ejemplo, estamos haciendo un trabajo interesantísimo en Panamá que luego te cuento, pero el 90% de las franquicias en Panamá, 93% son extranjeras. Y de ese 93%, el 93 o 5% son americanas. Entonces, oye, ¿y dónde están las franquicias latinas de intercambio? ¿Por qué no pueden conquistar Panamá franquicias dominicanas, venezolanas, colombianas, salvadoreñas, guatemaltecas y viceversa? Y franquicias panameñas saliendo de la región. Bueno, ha faltado camino, ha faltado información para que de alguna manera la sociedad latina comience a entender que somos capaces no solamente de comprar franquicias, sino de producir franquicias. Y de eso se tratan los programas en los que estamos montados. Y Centroamérica quizás de lo más activo, porque lo hicimos en República Dominicana en el 2010. Hicimos un proyecto espectacular con el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde básicamente habían fondos blandos de estos multilaterales destinados
no al emprendimiento primario, que también hay que seguir apoyando el emprendimiento primario. Por supuesto. Pero no olvides que la cifra es cancerbera. De cada 10 negocios que se montan, de cada 100 negocios que se montan en el mundo anualmente, la cifra supera el 90% de aquellos que no logran superar los 5 años de vida. Es decir, el índice de mortandad es muy alto. Hay que seguir apoyando, por supuesto, quizás un poco calibrando los factores aptitudinales. Pero no olvidemos algo fabuloso, que es que el 80% de las unidades, bajo estos esquemas de réplicas asistidas y franquicias, el 80% logra llegar al 5.º año. No es un modelo infalible, nada lo es en el mundo de los negocios. Pero si comparas el 80% de probabilidad positiva versus el menos del 10% de probabilidad del emprendimiento primario, vaya reducción radical del riesgo. Y esto lo comenzó a entender el establishment, los multilaterales. ¿Para qué? Para crear programas en detectar pymes exitosas que no estaban por nacer, que lo que pedían a gritos era ayuda para la expansión y hacerles programas de aceleramiento y de perfeccionamiento, de mejoramiento, porque estos programas, así no franquicias una tienda, le cae bien y mejora a la propia empresa. Entonces detectamos pymes exitosas para que a través de fondos blandos que implican el programa, llevarlas a un esquema de franquicia y que comience un factor multiplicador, que le tienda la mano entonces ese tercer brazo que llamamos, que ofrecen la franquicia y que no ofrece el corporativismo, al 85% de la humanidad, que así lo manifiesta estadísticamente de querer tener un negocio propio, a tener un 80% de probabilidad de éxito. Así de simple, pero así de complejo. Eso lo entendió el gobierno de Guatemala, que entiendo que hicieron como front, hicieron ese trabajo y ahora recién lo terminas de concretar, de formalizar en Panamá. Pero en Venezuela, ¿qué ha pasado, Alfonso, sinceramente hablando? Sí, fíjate que para darte un resumen, ese programa lo hemos venido haciendo y Dominicana fue pionero, Colombia también lo hizo, Costa Rica también lo hizo. Y ahorita estamos en plena acción en El Salvador, en Honduras y recientemente Panamá. Bueno, en Venezuela lo que pasa es que acuérdate que por el flanqueo y el hermetismo en el que todavía estamos, Argeni, no podemos de alguna manera decir que ha cesado. La relación con los multilaterales había estado muy baja, al punto de no estaban activas, no están todavía activas. Pero todo el mundo lo mira porque la Venezuela, que implica en potencialidad, hay que reconstruirla en muchas fases. Claro. Y sin duda alguna todos los actores del establishment van a ser importantes, factores locales, factores internacionales y multilaterales. Así que este tipo de programa sería perfectamente realizable aquí en Venezuela. Y cuidado, ya no los estamos pensando. ¿Por qué? Porque en Honduras no se activó ningún multilateral. A ver. Pero lo que hicimos fue que Front Consulting International actuó como el multilateral. Y los fondos blandos vinieron de la propia organización, de la red compuesta, repito, por los 25 oficinas a nivel global. Así que cuidado, y en Venezuela lo terminemos activando premeditadamente a través de instituciones como nosotros mismos, en lugar de esperar a multilaterales que se sumen al respecto. Oye, sería ideal y magistral y sería más asegurada los resultados. Me hiciste acordar de Alinvest, ¿no? Ese programa del Banco Interamericano que en algún momento tuvimos la oportunidad de compartir. Ese era europeo. Europeo, perdón. Alinvest era europeo. A nivel europeo. Oye, ojalá fueran ustedes, ¿verdad?, lo que se constituyeran, de verdad, en esa tercera vía que definitivamente catalizara estas iniciativas en nuestro país. Nos preciamos de ser expertos en Venezuela haciendo expansión, modelo de negocios replicable, pero fíjate, tú mismo venezolano lo has logrado fuera, no has sido profeta en tu tierra porque han faltado condiciones. Dios quiera que eso vuelva acá y sea de la mano de ustedes lo que los lleven adelante. Pero volviendo al caso, al tema de la franquicia en Venezuela, tú y yo vivimos un auge de los sistemas de franquicias internacionales. Yo me formé en uno que fue Wendy's International cuando estuvo en Venezuela con mucho éxito, pero que recientemente, Alfonso, y lo digo con mucho dolor, están saliendo. Prueba de ello es Fridays, recientemente salió, ya lo había hecho Jarro Café y otras cuantas que, aunque hay que mencionar, no quisiéramos. Pero ¿qué está ocurriendo? Esto no va en demérito, no en desventaja, no dice un poco de cuál es la movida, la situación, el estatus de la franquicia de nuestro país y cuán atractivo podemos seguir siendo para estas marcas internacionales. Sí, fíjate, Reni, que lo que está pasando en Venezuela es que son demasiadas cosas. Es decir, no solamente la pandemia biológica, sino la pandemia política, la económica, la social, que venía incluso antes que la activación de la biológica misma, ¿verdad? Así que venimos por 15 años sufriendo unos bemoles muy radicales.
Y sí, muchos modelos tradicionales se vieron golpeados. Fíjate que, cuidado, y las que más golpeadas se vieron fueron los esquemas tradicionales, aquellos restaurantes de grandes plataformas, grandes elementos de nómina de empleos, que, caramba, todavía a algunos les cuesta respirar. Y algunos ya manifestaron su rendición, por decirlo de alguna manera. Lamentablemente. Pero al mismo tiempo, así como cesan las víctimas de la crisis, Argenis, así nacen las hijas de la crisis. Y no hay momento, no ha habido momento de mayor permeo en capilaridad de hacer negocios con terceros que hoy día en la Venezuela de hoy. Porque basta que tú crees un modelo exitoso y estás condenado a la réplica lo antes posible. ¿Por qué? Porque si te dio a ti resultado, eres como una especie de flor en el desierto. Todo el mundo lo está viendo. Y si tú no ofreces esquemas incorporativos, te lo van a copiar. ¿Por qué? Porque eres evidente. Entonces, la presión social es mucha de que cuando alguien, está pasando mucho con los millennials, que crean un modelo exitoso, automáticamente el primo, el amigo, el vecino le dice, oye, no me dejes fuera, no me dejes fuera. Yo quiero montarme lo tuyo. Y la manera de montarte es replicándose. Entonces, fíjate cómo es muy común el que se monte un modelo y ya tenga 2 o 3 unidades, hasta Dark Kitchen, hasta Ghost Kitchens, que se están replicando a nivel nacional. Muchos en manos de gente conocida y tercerizándolo. Así que viene una camada de nueva franquicia que muchas de ellas lo están haciendo formalmente, pero muchas lo están haciendo de hecho sin saber que son franquicia. Pero lo están ejecutando, sí. Es como una especie de equipo de fútbol, Argenis, en donde algunos jugadores veteranos que ganaban balones de oro, bueno, cesaron y están siendo reemplazados por novatos, pero con mucho dinamismo. Eso quiere decir que el sector no ha dejado de estar dinámico. Lo que está es ocurriendo un cambio de players, ¿correcto? Y, por cierto, y últimamente, por el tema del control de cambio, básicamente esa era la razón fundamental, teníamos más de 5 o 6 años que no entraban franquicias extranjeras, o 7 años. Y recientemente hemos visto cómo ese sector se vuelve a dinamizar. En los últimos 18 meses hemos visto cómo han entrado en Venezuela por lo menos 15 franquicias internacionales. Y eso es mucho decir también. Así que algunas se van, lamentablemente, lo lamentamos porque... Esperemos que vuelvan. Claro, y ojalá que vuelvan, pero otras están entrando y otras están naciendo. Bueno, muchas de las que están naciendo llegarán lejos, otras llegarán a mediano territorio o recorrido y otras no llegarán a nada, pero lo importante es que el sector no ha dejado de estar dinámico. Así es. Y sí, es un tema de reflexión que no podía yo evitar de preguntarte definitivamente, porque sí, se han ido algunos que lamentablemente, y repetimos, ojalá vuelvan, pero también están viniendo otras. Ahí está Granier, española, 300 panaderías a nivel mundial que cada vez abre más en Venezuela. Viene Salvaje, también de España, y otras más que a este momento no recuerdo, pero que significa que Venezuela sigue siendo atractiva para este tipo de marcas internacionales, ¿ok? Que el florecimiento orgánico de emprendimiento y conceptos locales venezolanos también están en auge, y lo cual indica que Venezuela volverá, está haciendo y será lo que fue en el pasado y que tú y yo conocimos, ¿ok? La movida de las franquicias venezolanas que son de acá para el mundo. Vamos a un corte y ya venimos con más, porque quiero hablar de la publicación hispanoamericana, de ese manual, de ese libro que ustedes recién publicaron y que tiene que ver con la venezolanidad. Ya regresamos. Aliados estratégicos. Seguimos en Franquicias de Venezuela, hoy lunes 15 de agosto 2022, hablando con un fundador de los sistemas de franquicia de Venezuela y fundador también de la Cámara Venezolana de Franquicias Pro Franquicias. Ahorita en interín hablamos también de nuestra venidera Feria de Franquicias Venezolanas que Pro Franquicias nuevamente lanzó al ruedo y saldrá el 11 y 12 de noviembre próximo. Allí estaremos, como no habríamos de estar. Y bueno, de eso se trata nuestra movida, nuestra plataforma, y de lo que hablamos acá cada lunes en Franquicias de Venezuela, de lo que está ocurriendo tanto a nivel nacional como internacional. Y en esta segunda parte del programa, recordemos que tenemos a Alfonso Riera, fundador o CEO de Front Consulting Group, pero que también con esta publicación de la franquicia en Iberoamérica definitivamente se catapulta, Alfonso, sí lo veo, como verdadero representante a nivel iberoamericano. Por ahora, ¿ok? Esperemos que sea mucho más allá, pero que lanzaron esta publicación que entiendo que es un compendio. Por favor, háblanos de eso. Sí, Argenis, fíjate que el tema de la franquicia, volvemos al tema evangelizador. Hay que seguir hablando,
divulgándolo, ensayando, escribiendo. Y además la dinámica de la franquicia es del día a día. Hoy están ocurriendo factores que de alguna manera causan innovación. Por darte un ejemplo, estamos desarrollando proyectos a nivel internacional, uno particularmente dominicano-mexicano, porque estas figuras empresariales ya tienen una transfronterización apuntando al mundo de la criptomoneda. O sea, ya estamos acuñando de que viene una camada de criptofranquicias, pero por darte simplemente un ejemplo de la dinámica del día a día. Y fíjate que este tema de Front Consulting International ha sido un ejercicio fabuloso, porque no es sino una formalización de lo que veníamos haciendo en amistad. Es decir, lo que nos dedicamos a esto, tú bien sabes, Argenis, somos muchos, pero somos pocos. Nos ubicamos muy bien los actores en cada uno de los países. Y por años, aparte de las oficinas internacionales que mencioné, veníamos interactuando en bilateralidad con nuestro aliado en Brasil, nuestro aliado en España, nuestro aliado en Argentina, en México, hasta que decidimos hace 10 años crear la primera organización o el primer network formal de consultoras especializadas en la expansión de negocios y franquicias. Y esto surge al revés. No es que lo creamos y luego llamamos. No, ya éramos y luego lo creamos. O sea que salió de la amistad. Lo formalizaron. Claro. Entonces, primero que nada, somos muy amigos, pero ya la red de Front Consulting International, FCI, lo llamamos FCI en la abreviatura, ya está compuesta por 25 oficinas de 25 países. Comenzó siendo un proyecto iberoamericano, es decir, Portugal, España, y hoy día presentes en todos los países latinoamericanos, excepto un bastión que nos falta todavía, que es Nicaragua. Pero ya estamos haciendo lo propio para de alguna manera activarnos, así sea inicialmente en Nicaragua. Pero ha sido una experiencia fabulosa, porque no solamente compartimos amistad, oye, informal, es decir, tenemos todo un protocolo, una interacción, ahí es donde hacemos negocios intercambiando modelos, no solamente intercambiando referencias, sino una vez que tenemos clientes aquí en Venezuela, por ejemplo, y ya están encapsulados y listos para internacionalizarse, bueno, hay 25 amigos en 25 países profesionales, todos que ayudan a procurar esa internacionalización. Entonces, eso acelera las cosas. Claro. Entonces, bueno, mira, fíjate que acumulamos una experiencia interesante, más de 3.900 formatos convertidos en franquicia dentro de la experiencia acumulada de los 25 países. Más de 2.500 operaciones de cierre intermediadas, de franquicias comercializadas. Más de 500 franquicias en portafolio, de las cuales por lo menos 250 ya están listas para internacionalizarse. Ese es el portafolio que manejamos. Entonces, claro, había también mucho conocimiento histórico. ¿Entre qué? Entre artículos que veníamos escribiendo. Bueno, muchos somos gremialistas, muchos somos profesores, y decidimos hacer un primer compendio, y de ahí nace este libro. Este libro se llama Franquicias en Iberoamérica y está compuesto por al menos 25 artículos de 25 profesionales que habían escrito esos artículos y se adecuaron obviamente para la publicación. Pero hablan de todo. Lo bonito es que va desde el ABC de la franquicia hasta la digitalización, nuevas tendencias, realidad de la pandemia. Y dentro de las nuevas tendencias, por ejemplo, yo escribí uno sobre la intrafranquicia, Argenis, que es un tema bien interesante, que es cuando, por ejemplo, una franquicia se crea, pero no para ofrecérsela a la sociedad, sino a unas comunidades particulares de franquiciados. Por ejemplo, nos pasó que franquiciamos una unidad oftalmológica, Argenis, y venían los oftalmólogos que haciendo carrera, después de 20 años, pedían sociedad en el negocio, y los socios no querían más socios. ¿Qué pasaba? Bueno, se terminaba yendo y le montaba la competencia. Ahorita se termina yendo para montar su sede de esa unidad. Igual con las academias de baile, igual con... le llamamos intrafranquicia porque se ofrece solamente a esa comunidad, pero ya ha desbordado a cosas interesantísimas. Trabajamos un caso en Dominicana, que son una cadena de floristerías, pero ellos están verticalizados desde la producción de las flores en Constanza, de hecho se llama Jardín Constanza, y todas las tiendas tienen como socio a empleados que habían trabajado por 15 o 20 años y los llevaron a un paso más allá. Es decir, ya que las pymes no tienen planes de jubilación, este modelo... Esta empresa convirtió en sus tiendas en el retiro, en propiedad, en sociedad, con esos trabajadores que pasaron a ser socios.
Hoy día tienen cerca de 23 unidades, pero solo es una franquicia que se ofrece a empleados del grupo. Intra-franquicia, no se Todos ofrece a la ganan. sociedad. Todos ganan, además lo llevas a otro nivel. Claro. Y sabes qué es bonito, que cuando tú le cambias la vida a alguien por una bonita oportunidad, ese alguien suele dar la vida por la oportunidad. No te imaginas lo bien llevado que han sido esas operaciones a nivel de tienda a Eso tienda. está en el libro. Eso está en el libro, entre muchas cosas más. Wow. ¿Qué otras cosas, qué otros casos interesantes? Disculpa que te estemos stalkeando acá con el libro, pero spoileando es la cosa, el spoiler. No, y además lo pueden encontrar en Amazon, porque además se hizo digital y como bien tú dices, tenemos algunos elementos de publicaciones en físico, pero básicamente está en Amazon y la respuesta ha sido muy interesante. No, fíjate, 25 artículos de 25 mentes, de 25 experiencias, desde el ABC, te repito, hay artículos del ABC, nuevas tendencias, lo que está pasando en cada uno de los países. Hay quien escribió de Brasil, hay quien escribió de Argentina, hay quien escribió de España, hay quien escribió de México, de Venezuela, por supuesto. Pero el tema de la intrafranquicia es un ejemplo. Oye, interesante. Pero, ¿vale? por ejemplo, también hay un artículo sobre el build and flip, que había que darle término. Pero Claro. es un esquema en donde la casa matriz, Argenis, va abriendo tiendas propias. ¿Para qué? Para llevarlas a EBITDA positivo, y una vez que se lleva a EBITDA positivo, la vende en marcha. Es decir, la franquicia en marcha. La revaloriza. Claro, y además se vende bajo unos cálculos financieros de la utilidad proyectada por tantos meses, para que el ROI esté financieramente hablando. Pero le ahorras mucho al franquiciado. ¿Por qué? Porque ya no compra una franquicia o adquiere una franquicia para instalarla, Para desarrollar. lo cual implica todo el desgaste de instalación y puesta en marcha y la curva de equilibrio hasta que eso dé resultado, sino es la venta de buenos negocios que ya están dando resultados. Dando. Claro, entonces, bueno, eso ha sido fabuloso. Además, tenemos clientes, y esto nació con una franquicia en Dominicana, también Dominicana ha sido muy pionera en muchas cosas, que era una cadena de peluquería, que tenía Allá le 7... dicen salón. Sí, y además, allá el tema de la peluquería, Argenis, es curiosamente importante porque es un tema de política de Estado. A ver. Porque es el país con la mayor frecuencia de visita femenina a la peluquería semanal del mundo, 3.5 veces. Ya es un tema de Estado porque, bueno, ¿Sabes lo que es eso? el Estado, Ahí ve. el Estado ha tenido que sacar campañas para evitar, imagínate tú, que las jóvenes de bajos recursos se quemen planchándose el pelo con la plancha de casa, al punto de eso. Bueno, hay estudios sociológicos, aparentemente la dominicana nació con el pelito rulo, le gusta liso, pero al salir de la peluquería por la humedad Se le vuelve rulo. de isla tropical, pues se le vuelve rulo. Y vuelve y vuelve. Qué buen pero, bueno, negocio. pero esta cadena tenía 7 peluquerías o 7 salones, y en lugar de salir a abrir nuevas franquicias, nuevos salones, ¿por qué no tomar algunos preexistentes para franquiciarlos en marcha? Claro, la respuesta del dueño fue, pero ¿por qué te va a dar un negocio bueno en venta? Bueno, porque lo vamos a vender a un buen precio. Entonces se hizo todo un factor de cálculo de que la utilidad promedio mensual se multiplicara por un factor de 36, así estábamos vendiendo un negocio a un ROI matemático comprobable, financieramente estable y maduro, a retornos a 3 años máximo. Al final hubo negociaciones y se hicieron algunos descuentos, pero el sistema funcionó. Ya esa cadena tiene 25 salones y ya no ofrece franquicias para que el franquiciado las instale. Todas las va abriendo casa matriz. Las opera por 6 meses, 7 meses Y las otorga. y las vende en marcha. Build and flip. Había que darle un nombre, así que se nos ocurrió este nombre No, para queda perfecto, catalogarlo. queda tal perfecto. cual. Esto es inédito, Alfonso. Esto es de nuestra región para el mundo. Hay casos parecidos de esos casos de éxito que plasmas en el libro que ya ocurran en Europa, no sé dónde. Bueno, fíjate que es un compendio, porque estas figuras existían, Argenis, pero no en las franquicias. Existían en el mundo petrolero, existían en el mundo de otro nivel de empresa, pero las fuimos captando y las fuimos masticando y llevándolas a la franquicia. Pero fíjate que no es la única. También está en el libro una figura que nos encanta que se llama microsocio operador. A ver, Te comenté lo de los empleados, ¿verdad? Bueno, esta figura... de la floristería. Claro, pero este fue un caso pionero, pero ya hoy día esos esquemas pueden estar implementados por lo menos por unas 25 cadenas a nivel regional, que es trabajar con el talento sin capital, el microsocio operador, en donde tienes al perfil ideal, posiblemente de tu propia cantera, o a lo mejor no, pero no tiene el capital suficiente. Entonces, tú le haces una figura con una dosis de paternariato. Es decir, Casa Matriz pone el 90% de la inversión. Y él lo que tenga, porque él tiene que invertir algo. No pain, no gain. Lo regalado no funciona. Esa persona tiene que invertir lo que tenga. Ponte tus $5,000 de un local que cuesta 100,000. Pero por contrato, él se lleva el 10%.
del negocio, desde las acciones. Okay. Pero se va a llevar el 20 en operación, dígase en resultados económicos, hasta que Casa Matriz retorne por 2 veces lo que invirtió. Y en ese momento le nace el derecho al 40% de las acciones. Así que tú tienes No hasta tanto. tú tienes O sea, que una tiene- persona que va trabajando intensamente porque ese negocio sea lo más rentable para que Casa Matriz retorne por 2 veces lo que invirtió, persiguiendo el sueño del 40% de la propiedad, y de ahí se queda de por vida. Pero ese esquema, Como fíjate, socio operador. como socio operador. Ok. Pero fíjate que ese esquema, a pesar de que fuimos innovando en los casos latinoamericanos, nos dimos cuenta que lo aplica casi exactamente, y después hubo una retroalimentación de una gran cadena que se llama Chick-fil-A en Estados Unidos, que lo podemos nombrar porque no está aquí, pero es una de las cadenas de mayor crecimiento del mundo. Y ella no le vende una franquicia a quien la pide, no, a quien ella busque, que son parejas jóvenes que no tienen todo el capital, y el sueño de vida es invertir lo que tengan para luego ir ganando espacio y obtener una participación mayor en el tiempo, y al final le haces un plan de vida a esa persona, y esa persona da la vida por ese modelo. Así que bueno, esas son cosas que están Ese pasando. podría ser el futuro, Alfonso. Ya, oye, mira, se nos ha ido el tiempo rapidísimo. Qué buena está esta conversación. Ese podría, ¿cómo ves el futuro de las franquicias como modelo de negocio? Ya que dices que es el más inclusivo en el mundo, pero ¿cuál podría podría ser el siguiente nivel, los siguientes pasos? ¿Cómo nos vemos a la vuelta de unos 5 años Fíjate, en ya- este sector, en esta industria? Fíjate, Argenis, que eso que estamos hablando son acontecimientos en pleno desarrollo. No te estoy hablando de cosas históricas, sino de proyectos que hemos llevado en los últimos 3, 4 años y se han esparcido. Así que esa es la nueva tendencia, esa es la nueva cara. Pero de alguna manera, yo creo que las franquicias tienen un gran reto, y es concientizar a la comunidad de franquiciantes que son empresas de otro nivel, que son empresas de otro calibre, que son empresas escuela, que de alguna manera cada empresa franquiciante puede entender que esto, más que una figura de negocio, un modelo de negocio, es un movimiento compuesto por empresas que cada una debe ser considerada una pequeña escuela de negocio, que se especializa en ayudar a otro a replicar un negocio. ¿Cuál? Ese negocio. Entonces, en la medida en que esa comunidad comience a concientizar su rol trascendental, entonces lo sabrá hacer mejor. Porque eso pasa, Argenis, como con las mujeres. Que las mujeres, cuando son bellas, pero cuando sabe que son bellas, son más bellas, Argenis. Entonces, creo que el próximo reto es que la comunidad de empresas franquiciantes a nivel mundial concientice Entienda. y racionalice lo bello que es el rol que están ejecutando, y eso le va a dar una trascendencia total. Bueno, y fíjate que a nivel de expansión o a nivel de estadístico, bueno, interesante, hace 20 años, Argenis, 25 años, se contaban en 9.000 empresas franquiciantes a nivel mundial, aproximadamente. Hoy día se cuentan en 90.000. Y al ritmo de expansión del sector a nivel mundial, se estima que lleguemos al 2035 con 250.000 empresas franquiciantes. Esto no lo para nadie. Al final, inclusive, los detractores, si tú no eres muy amigo del esquema de franquicia, y cuando veas que tu competencia va creciendo un 5, 6, 7 a 1 versus el ritmo corporativo, te lo vas a pensar. Por ahí va. Exactamente. Y qué bonito es, además, cuando se mercantiliza el altruismo. A ver, Es decir, la responsabilidad social empresarial. pero mercantilizada. Eso quiere decir que en el... Que no están sin fines de lucro. Sí, pero aquí se mezcló. ¿Por qué? Porque aquí el negocio de un franquiciante es ayudar a otro a ser exitoso. Eso quiere decir que es el único modelo en donde el negocio es ayudar a otro a ser exitoso. Y por ahí me decían en una charla, recuerdo que era en Lima, Argenis, en una universidad, y se paró un estudiante irreverente, como tiene que ser los universitarios, fabuloso. Claro. Y nos decía, oye, no piense tanto en que el franquiciante es altruista o filántropo. Lo hace por negocio. ¿Por qué? Porque, bueno, quiere que el franquiciado le vaya bien para ganar plata. Claro, Argenis. Pero cuando se mercantiliza el altruismo, la causa importa poco, porque la consecuencia es la misma. Eso pasó como con los jaguares en Brasil. Se estaban extinguiendo. Pero, ¿por qué? Porque cada jaguar mataba 20 cabezas de ganado al año y salía el hacendado a matarlo. Hasta que el gobierno, en un rayito de luz poco usual, trabajó con fundaciones para incentivar a que se preservaran, porque cada jaguar podía traer el equivalente a 200 cabezas de ganado en ingresos turísticos.
Así que el hacendado sacó la cuenta. ¿Qué prefiero? ¿Matar lo que me quita 20 o proteger lo que me da 200? Y se están salvando los jaguares. Todo el mundo gana. Es el hacendado. Sustentabilidad. Es el hacendado brasilero un altruista Para naturista. nada. O lo que quiere es perseguir el dinero, no importa. Pero al final la consecuencia es la misma. Se están salvando los jaguares. Es el franquiciante, un filántropo que quiere ayudar al prójimo. No lo sé, Argenio. Ojalá cada vez haya más dosis. Uno que otro. O, exactamente, o lo que quiere es que le vaya bien al franquiciado por ganar dinero, pero no importa la causa porque la consecuencia es la misma. Uno ayuda a otro a ser exitoso. Ya terminando, mira, esto de verdad va a quedar memorable, un documento, va a quedar este programa, de verdad debo decirlo, que Gracias. pronto podrán disfrutar en nuestro canal de YouTube, así como todos nuestros programas, te recuerdo que son colgados allí oportunamente, pero que bueno, el hecho de tenerte aquí hoy de verdad no, más que complacernos, nos llena de orgullo, Alfonso. De verdad que una persona como tú, una marca personal como es tu nombre, haya logrado hacer cosas, sobre todo a lo externo, internacionalmente hablando. Yo he estado en ponencias internacionales donde has estado tú de speaker y definitivamente el respeto que se te tiene se pierde de vista. Gracias. Entonces eso me obliga a hacerte la pregunta nuevamente, ya te la hice. ¿Y cómo se ve Alfonso Riera, marca personal, en el corto plazo, mediano, largo? No sé cómo es tu plan. ¿Qué esperas tú? ¿Qué falta todavía por demostrar, por hacer, por construir? Sí, yo creo que fíjate que uno se sentirá satisfecho cuando vea, a ver, uno como padre se siente satisfecho cuando los hijos de alguna manera cogen su camino, son gente de bien, de progreso, generan bienestar, y son gente de bien, pues, ¿no? Y son felices. Y uno en estos años ha entendido que cada proyecto es como una especie de hija, yo los llamo ahijadas empresariales. Así que nuestra mayor satisfacción es ver que un sector que uno ha podido colaborar con él no solamente sea evidente, sino se fortalezca y que de alguna manera la multiplicación comience a ser endógena y que este movimiento que ojalá no lo pare nadie, llegue a esa cifra de unas 250.000 empresas franquiciantes. Hoy día Latinoamérica tiene unas 6.000 empresas franquiciantes y queremos llevarlas a, ¿por qué no 20.000, 25.000? Y que sean unos colaborativos del PIB, pero profundamente importantes. Y cuando tú tienes una empresa franquiciante vas a tener un factor multiplicador de 10 franquiciados. Así que ojalá que esas 20.000 empresas franquiciantes de aquí a los próximos 15, 20 años se multipliquen en más de 150.000 puntos de venta y que generen millones de empleo y uno pueda ver atrás y decir, uno colaboró un poquito con ese movimiento. Esa es un poco la meta. No lo Ese creo. es un poco el sueño que uno tiene. Pues, Es ¿no? factor, ha sido y será factor fundamental en esto, a lo que nos dedicamos algunos. Y tú también, Argenio. Somos muchos, pero Importante. somos pocos, como tú dices. Sí. Y que de verdad hay un referente en ti, de verdad debo decirlo aquí públicamente. Y que nada, mira, que siga la expansión y todavía tú estás joven, ¿vale? Tienes mucho todavía por aportar, por construir. Ese internacionalismo al que te has visto expuesto, tal vez sin querer, pero que te ha llevado tu carrera, tu profesión y tu marca, que es Front Consulting, no te obliga a ir como a otra instancia, tal vez, mucho más de toma de decisiones, directiva o capaz gubernamental. Alfonso, no sé, te hago esa pregunta ya al final de este programazo. Mira qué pregunta, pero no, fíjate que uno Por lo menos es- gremialistas ha sido. Sí, como no, y no solamente en las cámaras de base, porque fíjate que en lo local nos tocó fundar la Cámara Venezolana de Franquicia y también participar en los federativos. Estuvimos en Consecomercio, que además estuvimos juntos, Claro. Argenio, lo recuerdo con mucho aprecio, ¿no? Pero fíjate que este proyecto es global y dentro de la globalidad el trabajo es de carpintería. Entonces nos ha tocado también fundar las cámaras nacionales de franquicia en varios países. Y así actué como cofundador en Perú, en El Salvador, en República Dominicana. Entonces fíjate que más que un tecnócrata que colabore con los factores y estamentos públicos en un país determinado, nos vemos más como copartícipes y ojalá lo más protagónico posible del movimiento completo a nivel continental. Por eso yo siempre comento, ¿cuál es tu proyecto, Alfonso? Mi proyecto es continental, de Muy bien. toda Iberoamérica, y en eso estamos. ¿Y por qué no universal? Sí, O por lo menos mundial. sí, pero fíjate lo interesante, fíjate qué interesante. Lo que uno viene haciendo, ya también lo están haciendo otros. Entonces hay ya asociaciones de firmas consultoras muy agudas en Europa y la hay en Asia. Pero ¿por qué no entonces unir esfuerzos? Yo creo en la colaboración Colaborativismo. completamente. En lugar de nosotros pretender hacer algo en Hong Kong o en Singapur o en Tailandia, ¿por qué no unimos fuerzas los que ya lo vienen haciendo? Y te doy una primicia. Ya firmamos un convenio que ya tiene sus añitos, tiene como 3 añitos, pero queremos llevarlo a cada vez más agudeza con Asia Wide.
Asia Wide, que la crea un mentor fabuloso, que es Albert Cohn, él es oriundo de Singapur, pero ha creado un network de 32 oficinas en distintos países en Asia. Y ya comenzamos a interactuar. Asia Wide con FCI. Así que la globalidad la da el colaboracionismo de gente que viene haciendo lo mismo, pero cada quien en su trabajo, en su territorio, en su cultura, y por qué no sumar esfuerzos entonces en conjunto. De eso se trata, trabajo colaborativo, coworking, le decimos también. Y por eso es que en Franquicia de Venezuela somos un network, Alfonso, precisamente porque eso tiene cabida acá y nos complementamos unos a otros. Tu mensaje de verdad está muy bien recibido hoy y transmitido también, y no nos resta más que agradecerte que hayas venido y hayas estado compartiéndonos y esta charla de verdad que ha sido fabulosa y que repito, quedará en el canal de YouTube, y reiterarte una nueva invitación cuando estén dadas, tal vez otras noticias tengas por allí, te comprometemos a que vengas con el libro impreso y lo bauticemos acá online, en vivo, presencialmente, como nos gusta hacer las cosas. Esta es tu casa. Por favor, recuérdanos las coordenadas del libro, de la publicación, y nada, despídenos con un mensaje, por favor. Con muchísimo gusto, qué gusto esta invitación, Argenio, no solamente la grata conversa, sino lo disfrutar con un amigo, con un colega, con un compañero, que además tú te sientes como, o te mencionas como ajenos, pero tú eres protagónico de este movimiento también, Argeni. Y lo has sido y lo seguirá siendo. Amén. Y fíjate que sí, el libro está online, se encuentra en Amazon y en todas nuestras redes. Estamos en las redes en 3 niveles. Uno en Front Consulting International, FCI. Ahí está en LinkedIn, en Facebook, en Instagram. Luego en Front Consulting, que son las oficinas directas nuestras y cuya casa matriz es Caracas, que también estamos en todas las redes. Y otro a título personal, Alfonso Riera, Alfonso con S, y Riera como Rivera, pero sin la B, Riera, Alfonso Riera. Y fíjate que siempre me gusta terminar con un mensaje, si me lo permites, pero tú sabes que cuando las cosas se ponen complicadas, Argenis, y vienen los momentos duros, la humanidad siempre se divide en dos, siempre. Aquellos que se pasman y se paralizan y ven la historia pasar, y aquellos que deciden levantarse y activarse, y entonces son parte de la historia. La pregunta es, ¿en dónde estamos? Así es. ¿En cuál grupo estamos? Yo creo saber y creer en la que estoy, pero la pregunta es, ¿dónde está el resto? ¿Dónde está cada quien? A la interpretación de cada quien. Programa de lujo, definitivamente repetimos, que quedará allí en el canal de YouTube. Y que bueno, nada, nos toca despedir por el día de hoy nada más. Nos vemos exactamente un lunes de 1 a 3 p.m. nuevamente acá, Franquicias en Venezuela por TNO Radio. Tenemos ya casi 8 años de feliz existencia, pero también productiva existencia, y de verdad que es lo que queremos seguir haciendo desde acá, desde esta atalaya, desde esta vitrina, y traer gente como mi entrevistado el día de hoy, el señor Alfonso Riera. TNO Radio, dirección general Carolyn Méndez, dirección de producción Brian Agros, dirección administrativa Barbarita Caguán, ingeniería de sistemas Antonio Calderón, asistencia integral señor Luis Prado, operador técnico Leonardo Uzcategui, diseño gráfico Constanza Gamarra. Habló para ustedes de 1 a 3 p.m. por el día de hoy, @Argenis Carpio, Twitter e Instagram. También estamos en Facebook como Franquicias de Venezuela, y recuerden que somos franquiciólogos consultores. O sea, nos vemos exactamente en un lunes. Bye bye, y que siga la expansión. Plataforma comunicacional. Referencias documentadas que enamorarán al público, consumidor e inversionista de las ventajas de las franquicias. Contamos con un staff de profesionales y expertos en la materia para disertar sobre temas específicos. Franquicias en Venezuela. Somos expansión. Protecno Networks. Somos el puente entre la tecnología y tú. Bueno, cuando quiera. Giga Space, especializada en la optimización de espacios para el retail. Marketing Ninja, Osvaldo Castillo. Home 24, le damos vida a tus sueños.